Pinturería Fantini, tienda de pinturas. Buenas noches. Posiblemente es la primera vez en la historia de los Estados Unidos en que alguien llega a la presidencia estando en la mira de quien con ganas dispararía y le volaría la tapa de los sesos. Posiblemente por primera vez alguien se convierte en presidente al mismo tiempo de que en muchas mentes afiebradas, en muchas cabezas perturbadas de fanatismo, ronda la idea de un magnicidio. En los Estados Unidos no hay tradición de golpe de Estado, pero esta vez hubo una asonada golpista. Por primera vez en su historia, un presidente procuró doblegar la institucionalidad y ponerla a la sombra de su liderazgo personalista. Eso hizo Donald Trump y la consecuencia fue trágica. Empezó conspirando contra una elección a la cual veía como un gran riesgo desde muchos meses antes de que llegara el día de ir a las urnas, el 3 de noviembre del 2020. Empezó diciendo que posiblemente en la elección que venía habría un fraude. Luego siguió conspirando contra esta vez ya el resultado de esa elección, diciendo que hubo fraude. Y finalmente lanzó una sonada golpista mediante turbas que asaltaron el Capitolio, tratando de dar por tierra lo que era la certificación legislativa de lo decidido por el colegio electoral. O sea, era la certificación legislativa de la derrota de Trump y del triunfo de Joe Biden. La cuestión es que ese presidente se va del poder sin reconocer que perdió una elección, se va del poder señalando al hombre que lo reemplaza como un ladrón de votos, como alguien que llega a la presidencia porque robó la elección. Decenas de millones de norteamericanos están convencidos de esa teoría absurda. Es imposible un fraude masivo, que es lo que denunció Trump, en un sistema electoral en el cual no hay una elección de un presidente, sino 51 elecciones de un presidente, porque realiza su propia elección presidencial cada uno de los 50 estados y también el distrito capital, la ciudad de Washington. Ya ese esquema nomás hace prácticamente imposible que haya un fraude electoral como fuera, absurda como es esa denuncia, y habiéndola planteado sin dar una sola prueba, un solo argumento razonable, Trump logró que decenas de millones de norteamericanos creyeran en algo tan ridículo. Y si hemos visto, y el mundo lo contempló estupefacto, que semejante turba atacó el Capitolio, que muchos en esa turba iban armados hasta los dientes y que incluso algunos pretendían encontrar a Nancy Pelosi, la titular demócrata de la Cámara de Representantes, y a Mike Pence, el vicepresidente al que pocas horas antes Trump había tachado de traidor por negarse a dar por tierra con la certificación del resultado que se disponía ese día, el 6 de enero, a realizar el Congreso en una asamblea conjunta de ambas cámaras del Capitolio. La cuestión es que con tantas mentes perturbadas por el fanatismo y por las teorías conspirativas que difundió con éxito un presidente ultrapersonalista, en más de una de esas mentes perturbadas debe rondar la idea de un magnicidio, debe rondar la idea de matar a ese presidente que llegó al cargo porque robó una elección, porque se benefició de un fraude masivo.
Les decía recién que en Estados Unidos no hay tradición de golpe de Estado, este ha sido el primero, y triunfaron las instituciones, porque en definitiva el autoritarismo, el plan autoritario, el proyecto autoritario y personalista de Donald Trump fracasó en las urnas, en el voto directo de los ciudadanos, fracasó en los tribunales estaduales y en la Corte Suprema de Justicia, donde llevó la descabellada denuncia del fraude masivo, y fracasó también en el Congreso, ¿no? Cuando Trump intentó la última patada de tablero, y era lograr que los republicanos del Congreso dieran por desconocido el resultado electoral. Las instituciones democráticas terminaron venciendo el proyecto autoritario, pero el proyecto autoritario por primera vez existió. Desde George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, nunca un presidente norteamericano había intentado poner las instituciones a la sombra de su propio liderazgo, de un liderazgo personalista. Grandes figuras del Partido Republicano, como Ike Eisenhower, por ejemplo, o como Ronald Reagan, tuvieron una inmensa influencia en los votantes y, sin embargo, nunca pusieron su propio liderazgo por encima del Partido Republicano. Donald Trump logró convertir al Partido Republicano en una sombra de su liderazgo, logró destruirlo, ¿no? Volverlo indigno. ¿Por qué no pensar que entre sus tantos seguidores tan fanáticos, alguno no jalaría con gusto el gatillo si tuviera en la mira telescópica a Joseph Robinette Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos? Este país, que no tiene tradición de golpe de Estado, sí tiene tradición en magnicidios, ostenta récords en presidentes asesinados. En el siglo XIX fueron asesinados Abraham Lincoln, en la década del 60 del siglo XIX, y después fue asesinado Garfield, el presidente James Garfield, cuando en la década del 80 del siglo XIX, 87, 1888. Después de Garfield y Abraham Lincoln asesinados en el siglo XIX, el siglo XX empezó con un magnicidio. Fue asesinado William McKinley, el presidente William McKinley, si mal no recuerdo, en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. Y luego en la década del 60, en 1963, en Dallas fue asesinado John Fitzgerald Kennedy, y hubo otros magnicidios. Martin Luther King y Bob Kennedy fueron asesinados el mismo año, 1968, en Memphis, Martin Luther King en Los Ángeles, Bob Kennedy. Y además hubo otras figuras que murieron en un magnicidio, John Lennon, por ejemplo, y también tuvo intentos fallidos de magnicidios contra presidentes. John Hinckley se llamaba, el joven neonazi y mentalmente perturbado que intentó asesinarlo y le pegó un par de balazos saliendo de un congreso al entonces presidente Ronald Reagan, y a Gerald Ford 2 veces intentaron matarlo, una de ellas lo apuñaló una mujer. Es un récord el que Estados Unidos tiene en materia de magnicidios, un récord de presidentes asesinados. Por eso, casi que el sentido común nos lleva a pensar que Joe Biden es un presidente que asume el cargo estando en la mira, y seguramente no de uno, sino de muchos perturbados, de los fanáticos que siguen con devoción a Donald Trump. Pensemos que en el estado de Michigan, a la gobernadora, que es una demócrata, Gretchen Whitmer se llama, se descubrió un plan para secuestrarla, una organización de ultraderecha que venera a Donald Trump y que ocupó el Capitolio en la ciudad de Lansing, que es la capital del estado de Michigan, el Capitolio, el Congreso local,
Lo ocuparon un grupo de hombres fuertemente armados con sus armas, meses antes de la elección, cuando protestaban contra las cuarentenas que imponía la presidenta Gretchen Whitmer en ese estado. Bueno, el FBI descubrió que había un plan para secuestrarla y posiblemente para asesinarla a esta gobernadora demócrata. Así de enferma es la sociedad que le deja Donald Trump a Joe Biden. Así de peligrosa está la realidad en la que comienza el nuevo gobierno norteamericano. Y entre los graves peligros, el principal es el de una inmensa cantidad de gente, un océano de gente mentalmente intoxicada con teorías conspirativas. Pinturería Fantini, tienda de pinturas. Os de Neo, que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan, ahora de 18 a 27 años.